Buenas tardes, les habla la doctora Ana María Colina de Rubio, coordinadora para la red agroalimentaria de la región Cuenca Norte del Lago de Maracaibo y Paraguaná, y les vamos a hablar acerca del Sistema de Información Regional de marzo del 2022. Los invitamos a seguir a la red agroalimentaria en todas sus redes y vamos a presentar diferentes perspectivas de la situación socioalimentaria. Arrancamos hablando acerca de lo que es el Sistema de Información Regional. El Sistema de Información Regional se apoya en entrevistas estructuradas realizadas a informantes calificados para cada área, con base en un cuestionario y referidas a la situación social y agroalimentaria de las localidades. Este informe compara los resultados de la situación socioalimentaria de octubre de 2021 con marzo del 2022, reflejando las condiciones en la región Costa Norte del Lago de Maracaibo y Paraguaná de poblados de áreas agrícolas divididas en las siguientes subregiones: Costa Noroccidental, municipio Guajira, donde entrevistamos a Sinamaica, municipio Jesús Enrique Lozada, La Concepción y La Paz, municipio Machiques de Perijá, San José de Perijá. Para la costa oriental, municipio Balmores Rodríguez, donde estuvimos en Bachaquero, y la costa Falcón y Paraguaná, municipio Buchibacoa, Capatárida y municipio Los Taques. El propósito de este estudio es dar seguimiento a la situación agroalimentaria de Venezuela y su evaluación para la divulgación entre actores sociales, económicos y políticos involucrados, además de los interesados. Este sistema de información regional mide el nivel de percepción de las poblaciones más vulnerables de las localidades de estudio, permitiendo recolectar información de aspectos que son relevantes para poder aportar datos que ayuden a trazar planes de acción gubernamentales en beneficio de las comunidades. Arrancamos hablando un poco a nivel general de la percepción de los cambios en la situación socioeconómica. La situación de la emergencia humanitaria compleja existente en el país desde hace más de una década, unida a la pandemia del COVID-19, ha traído a la región Costa Norte y Paraguaná una situación de extremas penurias para sus pobladores, complicando todo aún más por la situación política que afecta a todos los ejes fronterizos del país. Una de las preocupaciones constantes de las poblaciones encuestadas es la pérdida del poder adquisitivo, que impide tener el acceso a los requerimientos nutricionales, siendo lo primordial para las familias zulianas y falconianas. Sin embargo, el cambio político evidenciado en la región zuliana ha despertado una leve sensación de mejoría económica, evidenciada por estos aspectos. El empleo fijo se ha mantenido estable en un 71%, en comparación con octubre del año anterior, en el cual había disminuido un 29%. El trabajo informal se ha mantenido estable y las actividades ilegales no han aumentado, lo que ha mantenido de manera constante ese aspecto con respecto a octubre del 2021. La banca ha vuelto a trabajar de lunes a viernes y los negocios en general han retomado una normalidad horaria en un 72% de las poblaciones encuestadas. Para ver en el primer cuadro, observamos que dentro de las familias encuestadas tenemos que el principal problema era la falta de ingresos para comprar bienes y servicios. Para el 53% de las localidades encuestadas fue el principal problema, comparándolo con octubre del 2021, que es el 36%. Los servicios públicos pasan a ser el siguiente problema junto a los problemas de transporte y movilización. Salud y asistencia pública para marzo del 2022 prácticamente fue inexistente la preocupación. Entonces volvemos a que el principal problema es la falta de ingresos, la falta de poder adquisitivo para la población. Continuamos con los servicios públicos, infraestructura y movilización. Los servicios públicos han empeorado en un 67% con respecto al trimestre anterior estudiado, siendo el servicio de la energía eléctrica el peor evaluado. Sin embargo, para nuestra región el suministro de agua ha sido también uno de los elementos más cuestionados. El 86% de la población refiere que se mantiene con baja frecuencia de suministro y mala calidad del recurso hídrico, afectando de manera importante su potabilidad. En los estudios llevados a cabo por los laboratorios de suelos y aguas y de microbiología de la Facultad de Agronomía, la mayoría de las muestras para agua potable tienen un alto contenido de sales, lo que se explica por la contaminación de los acuíferos del lago de Maracaibo. Y a menudo las muestras están contaminadas también por coliformes.
es decir, contaminadas por heces fecales. Una importante consecuencia de esta problemática del agua es que las comunidades están recurriendo a la perforación indiscriminada de pozos subterráneos, lo que ha traído como consecuencia agravamiento de esta contaminación de aguas salobres y contaminaciones de coliformes. Así que esto ha traído un problema de verdadera salud pública a la región. De igual manera, otro problema que se profundiza es el transporte, el servicio del transporte, tanto público como privado, en la región de la cuenca norte del lago, producto de la escasez de combustible. Se había llegado a una cierta estabilidad de la dotación de gasolina a raíz de las elecciones del 2021. Sin embargo, la escasez de combustible ha recrudecido cuando el 57% de nuestras poblaciones adquiere el preciado combustible con mucha dificultad. El control de combustible en la región zuliana lo tiene la Guardia Nacional a cargo de la SODI. Se suman a estas dificultades para las comunidades agrícolas la prohibición de movilización de maquinarias para trabajos y para labores de labranza que se necesitan para el movimiento de tierra y preparación de los terrenos para las próximas lluvias, para poder sembrar. Y cosa esta que ha traído como consecuencia pues una verdadera desmotivación a los productores agrícolas y va a traer una insuficiencia en la seguridad alimentaria a futuro. Además, también hemos tenido problemas para el mantenimiento de las vías de comunicación para el cual se utilizan estas mismas maquinarias agrícolas. Estos hechos afectan de manera importante la movilización de insumos y de productos agrícolas, donde la gasolina pasa a formar parte del principal problema. En nuestra región se estabilizó el precio en $0.90 por litro en las estaciones dolarizadas y en el comercio ilegal a 1 o $1.1 por litro. Situación similar ocurre con el gasoil, que escasea de manera importante. Entonces, esto afecta a la movilidad de la parte agrícola de forma muy agobiante. El problema en la subregión de Perijá de los yucpas, de las alcabalas yucpas en la zona han sido de verdad un agravante y los cuales cometen irregularidades que han ido increciendo, ya que además de la aparición de alcabalas también se están tomando forma el abigeato y secuestro a veces hasta de obreros o de dueños de finca. En el caso de las alcabalas, a lo largo del eje vial que los municipios de Maracaibo, San Francisco, Rosario de Perijá, todo eso los une, pues ha sido un problema de circulación importante. Con respecto a la situación de salud y educación y niñez, la pandemia del coronavirus disminuye fuertemente desde octubre. Para marzo del 2022 hay en un 51% de las localidades se observaron nuevos casos de COVID-19, arrojando a 554 casos en total en las poblaciones localizadas a nivel nacional. Y de manera importante los hospitalizados han bajado a un 30%. La mortalidad se ha reducido de manera importante, sobre todo a casos de no vacunados o de vacunados con enfermedades preexistentes. La cobertura de la vacunación ha mejorado, pero es todavía baja. Las regiones con mayor nivel de vacunación son el norte del lago de Paraguaná con el 86% en primeras dosis, Altos Llanos Centrales en 62% y Lara, Falcón y Yaracuy con 61%. La condición asistencial del ciudadano de a pie continúa en una emergencia humanitaria compleja, sobre todo por la escasez de medicamentos, la escasez de insumos a nivel de hospitales públicos y la diáspora de personal, tanto médico como de enfermería, que apoya a todos estos, al ciudadano de a pie. La presencialidad en los colegios se ha vuelto en 90% de las localidades, ha vuelto a la normalidad y se ha adaptado a varias modalidades de enseñanza debido principalmente a las dificultades en movilidad, donde hay semipresencialidad, pero utilizando las herramientas de WhatsApp, correo electrónico o Google Classroom. Hay una disminución de las familias deambulando por la calle y recogiendo de la basura.
Continuamos con la situación de seguridad personal. La inseguridad personal es alta, con el asesinato de 14 personas ligadas a la actividad rural en la zona de la cuenca del lago norte y Paraguaná. El sector agrícola ha solicitado ayuda a las fuerzas vivas de la región para solventar esta crisis de inseguridad. Las amenazas por incursión de grupos delictivos denominados como cobravacunas, extorsionadores de oficio que solicitan pago de impuestos para permitir la actividad a los productores agrícolas ha sido de manera importante la causa de estos asesinatos. Los municipios Jesús Enrique Lozada, Cañada de Urdaneta y Perijá son los más peligrosos y hemos visto que la población, tanto la más humilde como la que puede contar con recursos, se encuentran todos a la exposición de estas personas. Cierta parte de la población yucpa también se ha involucrado en hechos delictivos, en casos de invasiones, abigeato y secuestro, además de las alcabalas tradicionales. Ellos aducen que su condición de indígena los protege de cualquier represalia de los organismos públicos. La percepción por parte de todos los ciudadanos de pie de los organismos de seguridad del Estado es como poco intervinientes, con escasos recursos y poca movilidad por la escasez de combustible. Con respecto a la situación migratoria, tenemos que el aporte de bonos al Plan Patria cada 30 días se logró en un 80% de las localidades. El monto otorgado es de 15,4 bolívares digitales. El 57% de las familias reciben remesas o compras de productos con delivery. La migración ha mermado. 57% de las poblaciones tiene familias que emigran a Colombia como punto de salida hacia diferentes países. Recordemos que nuestro estado se convierte en un estado fronterizo con una frontera de fácil traspaso. Las expectativas por el cambio político de una sensación de mejoría económica a raíz de las elecciones disminuye la conflictividad en prácticamente el 14% de las poblaciones. Los conflictos han sido generalmente por escasez de combustible y problemas de movilización. Generalmente se dan en las inmediaciones de las estaciones de gasolina. El sector agrícola se ha reunido con la SODI y Zulia para buscar soluciones tanto a la inseguridad personal que afecta a los trabajadores agrícolas y a los productores en general, y como los problemas de movilización de maquinaria agrícola y los problemas de combustible, tanto de gasolina como de gasoil. En Sinamaica se ha observado un descontento general de trabajadores de las salinas por pago de un impuesto a la alcaldía de La Guajira, a la que supuestamente les iba a suministrar herramientas de trabajo con ese impuesto, cosa que hasta los momentos no se ha visto concretada. Hay cierto descontento en la población, ya que dicen que es un impuesto bastante costoso. La difusión de todos estos problemas, de las problemáticas y de las conflictividades ocurre generalmente por radios regionales, por internet y por redes sociales. Con respecto a la situación alimentaria, vemos que el acceso a los alimentos se ve afectado por la fuerte baja en la capacidad de compra y la pérdida del poder adquisitivo del ciudadano de a pie. Las dificultades para movilización determinan que los alimentos se consigan en bodegas o comercializadoras cercanas, generalmente más costosos. La frecuencia de compra es de 2 veces por semana en un 57% de las localidades de nuestra subregión, que generalmente a nivel nacional se observa una frecuencia diaria de compra. La disminución de frecuencia de entregas de cajas CLAP desde las elecciones ha ocurrido prácticamente en el 40% de las localidades que no se han visto desde noviembre de 2021. ¿Cuáles son los artículos con una frecuencia del 100% de entregas en las cajas? Harina de maíz, pastas, azúcar, arroz y granos. El 75% ¿qué producto se ve con una frecuencia de 75% de entrega en las cajas? Aceite vegetal. La modalidad de pago es en el 41% de los casos pago en dólares en efectivo o pesos colombianos, el 35% con tarjeta de débito, y el pago móvil ha venido avanzando con un 13%. Finalmente, hacemos el cierre
de los elementos destacados de la región. El principal problema es la carencia de ingresos para la compra de productos y para afrontar el tema de salud. El déficit salarial, aunado al creciente aumento de los precios de los alimentos, se constituye en un verdadero reto para la obtención de bienes y servicios. Los cambios políticos generados a partir de las elecciones de noviembre del 2021 han generado una percepción de expectativa de mejora en la situación económica, respirándose un mayor optimismo con respecto a este año 2022. La presencia del COVID-19 ha disminuido de manera importante gracias a la vacunación. La mortalidad relacionada al COVID se ha restringido a casos de no vacunados o de vacunados con enfermedades preexistentes. Los servicios públicos han desmejorado en su totalidad, aunado a una agudización del problema del transporte público. La región paga el precio de la gasolina a $0.90 el litro en las estaciones de suministro de combustible dolarizadas. La situación del combustible mejoró luego del proceso electoral de noviembre del 2021. Las restricciones del combustible manejadas por la SOE y Zulia se han convertido en un verdadero problema para el campo venezolano, interviniendo también en la movilización de maquinarias agrícolas. Al igual que la gasolina, la escasez de gasoil se constituye en un problema, un nudo de un cuello de botella importante. Hasta marzo del 2022 han ocurrido en el Zulia 14 asesinatos de personas ligadas a la actividad rural, causando gran preocupación en los habitantes de la zona. Sobre todo los municipios Jesús Enrique Lozada, Cañada de Urdaneta y Perijá se encuentran altamente afectados. Se observa en la subregión Perijá una problemática importante surgida por invasiones de la población indígena Yucpa en unidades de producción productivas, con abigeatos, secuestro y la presencia constante de las alcabalas a lo largo del eje vial. En el caso del municipio de Guajira, se observa un complejo problema de afectación a los trabajadores de las salinas, quienes desean cancelar un impuesto a la alcaldía por su trabajo, causando un gran descontento en la población. El apoyo del Estado a sumar ingresos a la población de bajos recursos es una constante, aumentando monetariamente para esta fecha a los fines de paliar su capacidad de compra, aunado a las remesas en moneda extranjera o suministro de alimentos, correspondiente a un 57% de las familias. La situación de la emergencia humanitaria compleja ha llevado a un gran número de familias a emigrar fuera del país. Sin embargo, este flujo disminuyó en un 56%. Para octubre del 2021 fue de 65%. El intercambio monetario en moneda internacional es la moneda común, incluso para el pago de obreros de finca y de la construcción, observándose gran cantidad de efectivo en estratos menores de la población. El tema del acceso a los alimentos está afectado por la capacidad de compra y pérdida del poder adquisitivo, que conlleva limitados ingresos de la población. Y no es la disponibilidad de alimentos, hay alimentos, lo que no hay es acceso por la escasa capacidad de compra de la población. Las dificultades para el transporte representan un problema de mayor magnitud, con el deterioro del transporte público y el suministro de combustible, lo que supone que en todas las poblaciones adquieren los alimentos en su comunidad y en mercados o comercializadoras cercanas. La frecuencia de compra es de 2 veces por semana y las cajas CLAP han disminuido su frecuencia de manera importante e incluso en la mayoría de los lugares donde no han llegado desde el proceso electoral de noviembre del 2021, como lo son en el caso de Sinamaica y Bachaquero. De nuevo colocamos a la orden a la red agroalimentaria con sus mapas interactivos que estaremos pasando el link a continuación. Muchas gracias por su atención.